Buenos y muchísimos años de continuas crisis en el país. Pero es también una generación que trabajó duramente con la mente puesta en el país para verlo salir de la crisis que por 30 años nos arrastró. Hoy somos un país en crecimiento, hoy encarnamos fe, esperanza, seguridad, confianza en el futuro. Hoy somos un país que crece con mucho orgullo, que mejora permanentemente y que en momentos como estos no debe nunca dejar de mirar al pasado para que aquellos hechos en los cuales fuimos débiles nunca más se vuelvan a repetir, y para que entendamos que una nación es grande en la medida que las personas y las fuerzas que la constituyen se alinean y suman en busca de un objetivo común, el bien para todos nosotros. Y es ese el propósito del Colegio de Ingenieros, como se dijo al inicio de esta ceremonia, que tiene, creado por ley, tiene como misión garantizarle al Perú la existencia de una ingeniería competente, proba, de conducta ética y sobre todo profundamente identificada con el país, que es lo que mi presencia en representación del Colegio de Ingenieros del Perú y de todos los ingenieros hoy día hemos venido acá para ratificar. Muchas gracias. Han sido las palabras del ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. A continuación, damas y caballeros, las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Ingeniero Óscar Rafael Anyosa, decano departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Señores directivos del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, colaboradores del Colegio de Ingenieros del Perú, distinguidos invitados, amigos todos. Estamos hoy iniciando una semana jubilar del Colegio de Ingenieros del Perú, y qué mejor espacio, como ya lo ha referido su decano, que poder hacerlo aquí en este lugar emblemático de Miraflores. No nos olvidemos que el 15 de enero del año 1881, quienes defendieron a la patria ante la conciencia de esa inferioridad de condiciones, fundamentalmente no fueron militares, sino que fueron profesionales. Por supuesto que estuvieron acompañados de militares que entregaron su vida también aquí, pero la gran acción y la gran resistencia fue de profesionales, ciudadanos que salieron a las calles a defender su patrimonio, a defender su país, a defender su querido terruño. Y hoy, ¿qué celebramos? Celebramos una semana jubilar de profesionales. Fíjense qué coincidencia feliz, un espacio defendido por profesionales y hoy realzado por profesionales, en este caso ingenieros. Si ustedes caminan un poco por el entorno, casi todas las calles que van a encontrar llevan nombres de personas naturales que fueron precisamente quienes estuvieron heroicamente defendiendo el reducto número 2 el 15 de enero del año 1881. Y eso es un reconocimiento. Hoy lo que se hace es un reconocimiento a la labor de los ingenieros en el Perú.
En un momento, como también se ha mencionado, de crecimiento y desarrollo, y que necesitamos profesionales probos y que conozcan su materia y que nos permitan seguir creciendo como el país se merece. Muchas gracias también, señor decano, por haber escogido este espacio y seguirlo escogiendo como ya es una tradición. Hay un aprecio también especial de parte de la Municipalidad de Miraflores, porque la sede central está en Miraflores, es otro punto de coincidencia. Entonces, como usted se puede dar cuenta, o como todos ustedes se pueden dar cuenta, nosotros tenemos muchísimos puntos de contacto y puntos que nos alegran, además, por esta semana jubilar. Hagamos nosotros que las cosas se sigan dando. Una ciudad no solamente son sus espacios, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, sino fundamentalmente son sus personas, su gente, el compromiso que esa gente tiene con relación a los valores, con relación a la ética y con relación a lo que es la profesión que cada uno tiene. En consecuencia, sigamos por esa vía y hagamos pues de nuestro Perú una gran nación. Muchas gracias. Han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Señoras y señores, la ceremonia por el 51º aniversario de creación del Colegio de Ingenieros del Perú y 26º aniversario del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú ha concluido. Gracias a todos los presentes. Muy buenos días para todos. Señor Decano Nacional, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, señor ingeniero Jorge Alba Hurtado, vicedecano nacional, ingeniero Fernando Enciso, directivo del Consejo Nacional, ingeniero Oscar Rafael Anyosa, decano del Consejo Departamental de Lima, directivos de los diferentes capítulos del Consejo Departamental de Lima. Tengan muy buenos días. Continuando con los 51 aniversarios de creación del Colegio de Ingenieros del Perú y 26 aniversario del Consejo Departamental de Lima, les damos la bienvenida a esta ceremonia de homenaje al monumento del ingeniero Eduardo de Havish. En esta oportunidad vamos a hacer entrega de la ofrenda floral del Colegio de Ingenieros del Perú a cargo de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, y la Junta Directiva del Consejo Departamental de Lima, a quienes los invitamos a la parte de adelante para que hagan entrega de la ofrenda floral. Invitamos al ingeniero Oscar Rafael Anyosa a que nos brinde el discurso de parte del Consejo Departamental de Lima. Sí, ya la dije, mamá.
Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Jorge Alba, vicedecano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Señores directivos, señores presidentes, ingenieros, señoras, señores. Hoy día iniciamos el homenaje al ingeniero Eduardo de Havis, como ustedes saben, uno de los padres de la ingeniería peruana. Es bueno hacer un recuento sobre la vida de Havis, y es necesario que todos sepamos. Eduardo de Havis, polaco de nacimiento, perteneció a aquel numeroso grupo de ingenieros extranjeros que arribó a nuestro país desde mediados del siglo XIX. Todos ellos llegaron contratados por el Estado peruano para supervisar y llevar adelante una amplia variedad de obras públicas. Nació en Varsovia el 30 de enero de 1835, según conste su partida bautismal, fruto del matrimonio entre Luis Havis y Matilde Mannerfeiger. Criado en el seno de una familia que pertenecía a la nobleza polaca, en 1854 ingresó a la Escuela de Artillería de San Petersburgo en Rusia. Luego del conflicto de Crimea, del 54 al 56, estuvo destacado en el Arsenal de Kiev. En 1859 viajó a Francia, donde estudió en la afamada Escuela de Puentes y Calzadas de París, entre 1860 y 1863. Apenas culminados sus estudios y sin haber recibido su diploma todavía, regresó a Polonia. Junto con su hermano Gustavo, participó activamente de la insurrección polaca contra la opresión zarista. Aplastado el levantamiento, Eduardo de Havis huyó del territorio polaco, pues la policía rusa lo buscaba por su participación en la revuelta. En octubre de 1869, con 34 años de edad, de Havis estampó su firma en un documento que le presentara el encargado de negocios del Perú en Francia. Se trataba de un contrato para trabajar como ingeniero del Estado peruano por 2 años y se quedó toda la vida, y aquí falleció en el año 1909. Dentro de su labor muy importante dentro del país, el día 23 de julio de 1876, él inauguró la Escuela de Ingenieros. Oficialmente inauguró la Escuela de Ingenieros en el solemne Salón General de San Marcos. Havis dio un discurso que quedó en la memoria de todos los presentes, que en ese momento, lógicamente, ya nacía la Escuela de Ingenieros, que posteriormente se llamó. En este discurso, dice él, abierta la matrícula el 19 de junio, el número de candidatos iba aumentando. El distinguido cuerpo de profesores de la escuela está formada en su mayor parte por ingenieros del Estado, quienes no han vacilado en poner su ciencia y toda su voluntad al servicio del Estado. Las divisiones de la escuela corresponden a las primeras necesidades del país, ¿no? Algo muy importante, o sea que ya él veía las necesidades del país y las primeras escuelas tendrían que atender esas necesidades, cuyo porvenir material depende de la extensión de sus vías de comunicación, del desarrollo de la explotación de sus riquezas minerales, del fomento de sus industrias y principalmente de la industria agrícola, ligada por circunstancias climatológicas con obras hidráulicas de irrigación artificiales. Las demás industrias hallarán también un lugar en el desenvolvimiento progresivo de la enseñanza de la escuela. El tiempo y la experiencia indicarán la mejor dirección y la amplitud que deben darse a los estudios en varias especialidades, a fin que sean más completos sin recargar exageradamente el trabajo de los alumnos. En realidad, esa es parte del discurso de Havis y vemos aquí la visión que tenía, y es una visión que inclusive se mantiene hasta ahora. Este fue el inicio de la Escuela de Ingenieros, el nombre más corto con el que se identificó el plantel. En lo que le restaba de vida, los nombres de Havis y de la escuela se identificarían a tal punto que resultaba bastante difícil mencionar a uno sin el otro, o sea, la Escuela de Ingenieros y Eduardo Havis. Gracias al impulso de Havis, la Escuela de Ingenieros no solo perduró,
sino que secularización del Perú, antes y después de la guerra con Chile, y todo ello gracias a sus profesores, alumnos, egresados y titulados, a sus investigaciones y a sus modernas instalaciones. Hoy, que duda cabe, es la Universidad Nacional de Ingeniería, que su antecesora fue la Escuela de Ingenieros. Por algo, Javis cumplió con muchas tareas sin descuidar las otras comisiones que el gobierno también le había señalado. Es considerado como uno de los padres de la ingeniería moderna peruana. Él fue impulsor del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado, cuyo reglamento ayudó a diseñar para proyectar y vigilar las obras públicas de interés general, estudiar el territorio de la República y reconocer sus riquezas minerales. Era un visionario, fruto de sus intensos trabajos y gestiones fueron dos importantes documentos legales, promulgados ambos el 18 de marzo de 1876. El primero fue el Reglamento General de Instrucción, que normaba toda la educación desde la primaria hasta la universitaria. Este reglamento, en su artículo 343, establecía que debían abrirse 4 escuelas de aplicación, siendo una de ellas la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. En consonancia con este marco legal, el otro documento que había sido preparado por De Javis era nada menos que el Reglamento Orgánico de la Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas, la Escuela de Minas, autorizada en 1875, en realidad un hombre con bastante proyección y con un destino que nos enorgullece de que haya sido uno de los padres de la ingeniería peruana. Muchísimas gracias, ingeniero. Como acto seguido, invitamos al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano nacional, para el discurso en homenaje al monumento Eduardo de Javis. Buenos días, amigos directivos, colegas, trabajadores del Colegio de Ingenieros del Perú. Como decíamos en horas más tempranas, el cumplimiento de un año de vida, la apertura hacia un nuevo año de vida, es siempre ocasión para recordar la esencia de lo que somos y quizás podernos dar respuestas a algo que es fundamental en todo ser viviente. ¿Para qué existimos? No la existencia filosófica del ser humano, pero sí la existencia filosófica de la profesión de ingeniería. Quienes estamos acá en esta ocasión, lo que representamos es la profesión de ingeniería en el Perú. Y lo que hemos hecho como primer acto protocolar en este nuevo año de vida que se inicia en esta semana ha sido recordar nuestros orígenes. Le agradezco mucho a Oscar Rafael por la excelente reseña que ha hecho de Eduardo de Javis y mencionó un tema que es importante, su visión sobre el Perú. Y uno puede trasladarse a esa época y preguntarse qué fue el país. Cuando uno acude a una de las ceremonias del Colegio de Abogados de Lima, encuentra en las menciones que se hacen o en sus paredes o en sus pergaminos que es una institución que nace a la vida en la época colonial. O sea, no nace con la República. La República encuentra ya al Colegio de Abogados de Lima. Y entonces, mucho del pensamiento sobre la gestión del país fue un pensamiento ordenado por conceptos legales. Se prolonga hasta hoy en día, pero en el nacer de la República fue el pensamiento básico, el pensamiento del orden legal sumado a un ordenamiento militar que había permitido tener las campañas libertarias. Esa república crece, nace
y se da cuenta que hay muchísimas cosas por hacer. Y entonces es así como el gobierno de Pardo es el que convoca a un grupo de ingenieros, dentro de ellos a Eduardo de Habich, cuya reseña hemos escuchado, y al que le correspondería ser luego el fundador de la Escuela de Ingenieros. La Escuela de Ingenieros es la matriz de todas las profesiones de ingeniería, exceptuando las agrarias, que hay en el Perú. Bajo sus moldes han crecido no solamente los egresados de la propia universidad, sino también se han formado otras universidades, llevando localmente esas características. Y claro, la visión de Habich tenía que ser mucho más profunda que la visión que se tenía en el Perú en aquel entonces. Es relevante y es importante que el gobierno peruano haya tenido el acierto de pedir apoyos de ingeniería para las obras del Estado. Entonces, obras va con la profesión de ingeniería, pero es todavía mucho más relevante que haya decidido que no las podía importar permanentemente, que lo tenía que hacer localmente, y por eso la creación de una escuela de ingenieros, que es la tarea que le correspondió a Habich. Y naturalmente que Habich, en su visión, tenía que tener la visión del lugar de donde venía. Lo había vivido en Europa, lo había estudiado en Francia, lo había practicado en Polonia, en la propia Rusia de esa época, y podía ver que la construcción, el desarrollo de las potencialidades físicas, materiales, las enormes riquezas que tenía el Perú eran exprofeso para una profesión como la de ingeniería. Pero al igual que cuando se trasplanta un ser vivo, vegetal o animal, de otro continente que no es oriundo del mismo lugar donde se está, ese ser se va a adaptar y a través de sucesivas generaciones va a ir tomando un vínculo mucho más estrecho con el medio dentro del cual se desarrolla, con la naturaleza dentro de la cual se desarrolla. Entonces, para nosotros, todos esos años que tenemos de existencia como profesión han sido la aclimatación, el desarrollo de un molde o bajo un molde europeo de una profesión que tiene que ejercer en un continente americano y en un país lleno de retos, con retos muchísimos más grandes que los que se podrían haber encontrado en la naturaleza del continente europeo. Basta ver las distancias, basta ver las alturas. En el Perú se trabaja en minas donde si hipotéticamente uno pudiera salir a la ventana y ver a la montaña más alta de Europa, la vería abajo, vería el pico de la montaña más alta de Europa, el Mont Blanc, debajo. Y si uno pudiera también hipotéticamente tomar el continente europeo y situarlo, posicionarlo dentro del continente sudamericano, entonces si en las costas del Perú colocamos la península ibérica, lo que es la Europa terminaría a comienzos o a mitad de la zona amazónica. Eso nos da una idea de las distancias, de las alturas, de los enormes retos que tiene este continente y el lugar donde vivimos, en el Perú. Y también el pensamiento nos hace ver que en un país donde originalmente hubo una ingeniería, basta recorrer las antiguas construcciones peruanas, los andenes, obras como Machu Picchu, como Choquequirao, como Cuelap, como tantas obras de irrigación, nos demuestran que hubo una ingeniería en el pasado y nos demuestran también que pudo existir una ingeniería sin que existiese una universidad, pero que en el siglo
18, cuando se inicia esto en el Perú formalmente bajo un molde de europeo, teníamos que adaptarnos a una nueva forma, una forma que tenía que partir de un molde académico del que hemos evolucionado hasta constituir lo que hoy día somos. Y eso que nos ha servido para mirar lo que hoy día somos es al mismo tiempo la atalaya que nos debería permitir establecer lo que queremos ser. No dejar que sea la naturaleza, el acaso o las circunstancias las que definan lo que debemos ser nosotros, quienes tenemos la capacidad de poder establecer lo que debemos ser. Y lo que debemos ser, está cimentado, está basado en aquellos hombres, en aquellas personas, en aquellas instituciones que son nuestro origen, como Eduardo de Habich, a quien reconocemos y agradecemos profundamente por ser el origen de nuestra profesión en nuestro país. Muchas gracias. Los invitamos a la parte de adelante para realizar la toma fotográfica del recuerdo a los directivos y los trabajadores del Consejo Departamental de Lima y del Consejo Nacional. Ya tenemos el micro y podemos hablar en voz alta. Y como les decía, celebramos hoy un año más de creación de fundación del Colegio de Ingenieros del Perú. El APIA acaba de cumplir 100 años de fundación el 23 de julio y este 23 vamos a cumplir también ya 101 años. Y nuestro maestro Jorge Van der Geen fue el artífice de la creación de la ingeniería en ciencias agrarias en el Perú. Él vivió en este local, incluso la historia nos dice que cuando murió lo velaron ahí en la sala donde hemos estado hace unos instantes. Y cómo no sentirnos orgullosos de un agrónomo que vino a crear las ciencias agrarias en el país. Fundó la Universidad Agraria de La Molina para luego hacer una vida entregada a la causa agraria. Y de ahí, ya posteriormente, que ya esa es historia, porque se creó el Colegio de Ingenieros del 62, y siempre existe cierta disputa, disculpen que les diga de frente, entre Colegio de Ingenieros y la posible creación de un colegio de ciencias agrarias aquí en el Perú. Tal vez sea el anhelo de muchos ingenieros, los primeros ingenieros que salieron de la agraria y las promociones posteriores, ese colegio que quisieron tener y que de cierta manera se frustró. Y por eso no lo tomen a mal el colegio de ingenieros, que ese anhelo revive de vez en cuando porque se presentan proyectos en el Congreso y entonces viene el lío, viene ahí la disputa pero sea cual fuera el resultado, nosotros somos del colegio. Evidentemente es verdad también que hay que reconocer que se ha creado una serie de facultades relacionadas a las ciencias agrarias y muchas están relacionadas, ¿no? Medio ambiente, bueno, ya las demás facultades de forestales, industrias alimentarias, todo nace del agro.
entonces a veces no somos entendidos, no somos a veces muy comprendidos, ¿no? Para el colegio, pero en fin, eso se da de vez en cuando a los congresistas se les ocurre presentar un proyecto de ley. Y entonces, para centrarnos al tema de hoy, ¿cómo no? Les decía hace un instante, ¿cómo no los ingenieros sentirnos orgullosos de nuestra institución del Colegio de Ingenieros? ¿Cómo no sentirnos orgullosos del Juan Vandergay, Jorge Vandergay y obviamente también del ingeniero de Javich? Yo con estas palabras quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes y a aquellos ilustres ingenieros que están al frente, a quienes me acompañan en esta ceremonia, y a todos ellos les digo que seguiremos luchando, haciendo de nuestra institución el APIA el caro anhelo de lograr que esta institución pueda participar, como es el anhelo de todos nosotros, en las decisiones más grandes que se pueda dar en favor del agro. Se cambian ministros, algunos ministros nos están entendiendo el lenguaje, estamos haciendo propuestas. Ustedes acaban de recibir una revista que grafica lo que somos nosotros como institución. Con estas palabras, señor decano, gracias por estar aquí, gracias, decano, por estar en esta su casa, y gracias a todos ustedes, colegas, por estar en esta importante fecha de nuestro Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Tal como lo dijo el ingeniero Carlos Arévalo, nos sentimos orgullosos de que el Colegio de Ingenieros del Perú hoy día cumpla 51 años de fundación y 26 aniversario del Consejo Departamental de Lima. En ese sentido, invitamos al ingeniero Carlos Herrera, decano nacional, ingeniero Oscar Rafael, para la ofrenda floral al monumento del ingeniero George Vandergem. Ingeniero Arévalo. Ingeniero Rafael Lañosa, decano del Consejo Departamental de Lima, para el discurso respectivo. Buenas tardes. Ingeniero Carlos Herrera, decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Carlos Arévalo, presidente de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrónomos. Ingeniero Jorge Alba, vicedecano nacional. Señores directivos, señoras, señores, al iniciar hoy día la Semana de la Ingeniería Nacional, indudablemente no podíamos faltar aquí a rendir homenaje al ingeniero Jorge Vandergem, quien ya mencionó el ingeniero Arévalo, fue uno de los padres también de la ingeniería peruana, fundador del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que ahora es la Universidad Agraria de La Molina, ¿no? El ingeniero es de origen belga, ¿no? Afincado, se quedó prácticamente en el país, y justamente nos ilustraba el ingeniero Arévalo de que vivió acá
e inclusive sus restos se velaron. Indiscutiblemente el ingeniero Vandergen era de profesión ingeniero agrónomo, ¿no? Por lo tanto sabemos que aquí en la asociación está, digamos, como el padre, digamos, de la ingeniería agronómica. Es del tiempo de Eduardo Javis, ¿no? Son ingenieros que estuvieron contratados por el Estado peruano para hacer ingeniería y para darnos todo este legado que tenemos. Como decano departamental, lo que solicito es de que todos tenemos que estar unidos en el tema de la ingeniería. Todos debemos hablar de las líneas principales que nuestro decano nacional ha trazado, como el tema de la seguridad energética nacional, el tema de la seguridad alimentaria, en el cual los ingenieros agrónomos, agrícolas, alimentarios están justamente para aportar, y en el tema de la seguridad del agua. En todos estos temas creo que las ciencias agronómicas y todas las especialidades afines tienen una relevancia importante, y esa relevancia nosotros como institución, tanto en las palabras vertidas por el ingeniero Carlos Herrera, estamos para trabajar y para estar unidos y para salir adelante. Las personas, los directivos pasamos, pero la institución queda. En este sentido, nosotros hemos logrado regresar a la institucionalidad desde el mismo día que juramentamos, desde el primer día de enero, en el cual estamos haciendo un trabajo en conjunto. No estamos trabajando por separado, estamos siempre coordinando con nuestro decano nacional, estamos coordinando con algunos colegas de diferentes localidades del país, siempre bajo el lineamiento que el ingeniero Herrera nos ha trazado. Y en esa línea vamos a seguir, en esa línea le hacemos un llamado a nuestros ingenieros de la APIA para que se sumen. Es más, les ofrecemos participación, que acudan a nuestros locales, tanto de la nacional como la departamental de acá en Lima, a que puedan tener la mayor participación. Si no es a través de sus respectivos capítulos, a través de la APIA, creo que ahí podemos incluirlos en las comisiones que tengan que ver con la seguridad alimentaria, con el agua, con el tema forestal. Creo que la unión es lo más importante, y el mensaje es de que unidos somos fuertes y vamos a ser escuchados en todo nivel. Nuestra opinión colegiada se va a hacer escuchar. Desunidos no logramos nada. Muchísimas gracias. Señor ingeniero Carlos Arévalo, presidente del APIA, y nuestro anfitrión en esta ocasión, ingeniero Oscar Rafael, nuestro decano departamental de Lima, colegas, amigos, amigas. Es nuevamente grato para mí poder tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, en este caso, en el acto de homenaje al ingeniero Jorge Vandergen, que fue el padre de las ingenierías que se derivan de las ciencias del agro en el Perú. Es interesante saber que el ingeniero Vandergen llegó al Perú casi en la misma época que el ingeniero de Javich. Y es interesante ver que en la visión de Javich la ingeniería era importante por el propio desarrollo agrario del Perú. En lo personal, mi primera experiencia de ingeniería, siendo todavía estudiante que acababa de terminar el segundo año de ingeniería, fue en lo que en esa época se llamaba una hacienda azucarera en Pucallá, en Chiclayo, y tenía apenas 2 años. Conocía a un ingeniero amigo de la familia que me llevó allí a trabajar durante los meses de verano, y en ese entorno pude conocer a muchos ingenieros, y es un entorno en el que se juntaban distintas profesiones, dentro de ellos naturalmente los ingenieros agrónomos. Todos eran parte
de un circuito, que es el de la producción de azúcar, y que es un excelente ejemplo de cómo todas ellas son parte de una ingeniería. Entonces, desde que se escogen las semillas, se escogen los campos, se siembran, se ponen los periodos adecuados para poder realizar las cosechas, los métodos de las cosechas, cómo se cortan, cómo se trasladan, cómo llegan a los trapiches, cómo se produce el jugo. Y en todo ese proceso vemos una continuidad y un desfile de diferentes profesiones, desde los ingenieros agrónomos, pasaban por los ingenieros mecánicos en el trapiche, los eléctricos que se encargaban de que las cosas se movieran, los accionamientos eléctricos, los ingenieros químicos que tenían que dosificar. Había una parte también que le correspondía a los ingenieros civiles en las construcciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Si el complejo hubiera sido más grande y tuviera las dimensiones que habría tenido en esta época acá, pues habrían sin duda ingenieros de control, ingenieros informáticos, ingenieros industriales mirando los procesos, mirando las partes comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es solamente para decirles que todas esas profesiones tienen en común la ingeniería. Entonces, por nuestra propia situación existencial, es importante saber qué es la ingeniería. Y en la ingeniería, entre nuestros orígenes, entre la fuente de conocimientos que nutre el ejercicio de la ingeniería, está sin ningún lugar a dudas la ciencia. Quizás la diferencia más clara entre científico e ingeniero es la que está entre la interfase entre la ciencia y entre la ingeniería. El mundo, la naturaleza, están regidas por leyes que no las hizo ni podría jamás soñar en hacerlas el ser humano, ¿no? Las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios, las que gobiernan el universo en el cual vivimos. La inteligencia humana, de lo que se ocupa en esa labor que le llaman ciencia, es de descubrir esas leyes, de interpretar esas leyes, de enunciarlas. No las puede modificar, simplemente saber que existen, enunciarlas, y que su enunciado sea lo que permita predecir lo que podría ocurrir en el futuro. La ingeniería no es ciencia. La ingeniería tiene elementos de ciencia. El científico descubre, la misión del científico es explicar las leyes que gobiernan la naturaleza, pero son las leyes que siempre existieron. El ingeniero toma esas leyes y toma otros elementos, y con esos construye lo que nunca antes existió. Y eso es lo que tienen en común las carreras de ingeniería. O sea, las carreras de ingeniería tienen un lenguaje matemático que es común a todas ellas, en mayor o menor intensidad. Se necesita en las ciencias agrarias, se necesita en la ingeniería civil, se necesita en la geología, se necesita en la minería, se necesita en las ingenierías mecánicas, eléctricas, en las máquinas, en todo. Ese es un lenguaje común. A ese lenguaje común, por lo vasto que es el conocimiento y por lo difícil que es para un ser humano poder entender todo, hay un segundo elemento que se dosifica, que es un fuerte conocimiento de ciencias en alguna de las especialidades. Entonces hay especialidades que van hacia las ciencias agrarias, hay especialidades que van hacia la química, hay especialidades que van hacia la física, básicamente. Y a eso se le agrega toda una serie de elementos que ya son profesionales, que son elementos de regulación. Un ingeniero no realiza una obra abstracta. La obra tiene un usuario, tiene un consumidor, está dirigida a alguien. Ese alguien al que está dirigido es nuestro prójimo, es el ser humano, es la sociedad en su conjunto. Por eso es que la ingeniería es una profesión eminentemente social. La ingeniería lo que busca es satisfacer las necesidades del ser humano como población, del ser humano incluso como especie. Cuando hablamos de la ingeniería, decimos que la ingeniería es responsable de la construcción
de la infraestructura física. Es la ingeniería la que ha creado el mundo artificial en el que hoy vivimos, el planeta en el que hoy vivimos, y basta ver una foto por la noche desde el espacio, es muy distinto del planeta original. Hoy la presencia del ser humano y el cambio en la naturaleza hecho por el ser humano es tan notorio que en una foto nocturna satelital hoy día se puede percibir áreas artificialmente iluminadas, que son las grandes ciudades llenas de iluminación artificial en las noches. Es decir, el mundo que habitamos, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, es un mundo mucho más apto para albergar a los seres humanos, es mucho más apto para darles comodidades, es un mundo transformado en función del bienestar de esos seres humanos, y eso ha sido la labor de la ingeniería. Pero no solamente es la creación de la infraestructura, es también la satisfacción de las necesidades básicas en aquellos elementos que son fundamentales, que son elementos de supervivencia y que los enunció el ingeniero Oscar Rafael. ¿Cuáles son las preocupaciones de los seres humanos al futuro? Tendremos agua, tendremos alimento, tendremos energía, y esos son los aportes de la profesión de ingeniería. La profesión de ingeniería le debe garantizar al ser humano que tendrá alimentos al futuro, y esa parte es en el Perú la que le corresponde a los herederos del ingeniero Jorge van der Geen. También tenemos que asegurar que habrá agua, y también tenemos que asegurar que habrá energía, que es la que permite el movimiento, la vida en nuestras ciudades y la vida civilizada que hoy en día tenemos. Las agrupaciones de ingenieros, la APIA cumple este año 101 años, son más antiguas que los colegios profesionales. La diferencia entre los colegios profesionales y las agrupaciones de ingenieros son las siguientes. Las agrupaciones de ingenieros generalmente, no es una obligación, pero generalmente se orientan en una dirección, convocan a las especialidades, porque la apertura de la profesión ha sido tanto o tan grande que el tronco central se ha abierto en muchas ramas, y las ramas se han abierto en otras ramas. Entonces hay una enorme cantidad de especialidades en ingeniería, y las asociaciones de ingenieros convocan en mayor o menor grado de afinidad a esas ramas. Y esas asociaciones de ingenieros han existido mucho antes que el Colegio de Ingenieros. Por eso tenemos asociaciones que convocan a los geólogos, asociaciones que convocan a los agrónomos, como es en el caso de la APIA, asociaciones que convocan a la Asociación Electrotécnica Peruana, también más antigua que el Colegio de Ingenieros, y asociación que convocó a todas las profesiones de ingeniería, que fue la Sociedad de Ingenieros. Pero todas esas asociaciones tienen una característica: responden a especialidades, no necesariamente a profesión. Es una primera característica. Una segunda característica es que el ingreso a ellas es voluntario, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos que son impuestos por la asociación. La asociación dice cuáles son los requisitos para que alguien pueda ser miembro de la asociación, y ese miembro se incorpora en función de que tiene la capacidad de cumplir con esos requisitos. Se incorpora a ella libremente y puede salir de ella también libremente. El Colegio de Ingenieros, a diferencia de las asociaciones, no le pertenece a los ingenieros. El Colegio de Ingenieros le pertenece a la nación. El Colegio de Ingenieros ha sido creado por una ley, no ha sido creado por la voluntad de las personas agrupadas para el ejercicio de la profesión. El Colegio de Ingenieros ha sido creado por una ley, igual que los colegios profesionales, porque siente la necesidad de la profesión de ingeniería y de la influencia de la ingeniería en la vida nacional. Por eso es que existe bajo ley. Al Colegio de Ingenieros no hay voluntad de ingreso, no. El que quiere ejercer la profesión de ingeniero tiene que estar colegiado. Y por eso es que también cuando alguien es sancionado con la expulsión del Colegio de Ingenieros, se le está impidiendo el ejercicio de la profesión de la cual
se gana la vida. Entonces, los ingenieros somos una sola profesión. Los colegios son colegios profesionales, por eso es que existe un colegio de ingenieros, como existe un colegio médico, como existe un colegio de abogados. Si los colegios se dividiesen según las especialidades, entonces en los abogados, no sé, pues tendríamos administrativos, tributaristas, penales, civiles, comerciales y de todas las ramas que tiene el derecho en el inmenso crecimiento que ha tenido el conocimiento dentro del ser humano. Lo mismo pasaría en las profesiones de médicos y en distintas profesiones, pero el concepto de la profesión, el mantener la profesión, es un colegio que agrupe a la profesión. Y eso es lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común es ser ingenieros. Lo que tenemos en común todas las profesiones que integramos el colegio de ingenieros es aquello que es nuestra base. No somos solo científicos. Tenemos una formación científica, pero no somos científicos. Nosotros usamos los conocimientos científicos y otros conocimientos para crear lo que nunca antes existió en bien del país. Y como profesión de ingenieros, en la segunda mitad del siglo de existencia, el que sería nuestro primer siglo de existencia, este es el 51º año de esta segunda mitad, tenemos que mirar al país. El país necesita de nosotros. El país no solamente necesita que construyamos las obras o que fiscalicemos las obras. El país necesita propuestas de nosotros. El país necesita un pensamiento orientador, un pensamiento que le indique hacia dónde se debe dirigir, cómo debe explotar sus recursos, cómo puede alcanzar mayores y menores niveles de vida. Es cotidiano que esté dentro de los problemas nacionales temas que son básicamente de la profesión de ingeniería, para la cual nosotros tenemos que tener propuestas, y eso es lo que nos une. Eso es lo que estuvo en el pensamiento original de Eduardo de Habich y en el pensamiento original de Jorge van der Ghem, a quien hoy día rendimos homenaje y reconocimiento por esa herencia y por esa tarea que nos dejó. Muchas gracias. Ahora los invitamos